Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima, doy la bienvenida a los peregrinos, especialmente peregrinos de habla hispana. Estamos en la capelina, lugar de las apariciones de Nuestra Señora. Voy a ofrecer la Santa Misa por las intenciones, especialmente las intenciones de cada uno de ustedes, por los hermanos que siguen la celebración de la Santa Misa por Internet. Estamos celebrando vísperas del tercer domingo durante el año. Este domingo el Papa Francisco ha querido llamar Domingo de la Palabra de Dios para meditar en la importancia de la Palabra de Dios en nuestras vidas. También nos encontramos en el octavario de la oración por la unidad de los cristianos. Vamos a pedir a la Santísima Virgen por la paz en el mundo, especialmente por Ucrania. Encomendamos a Nuestra Señora, a nuestros hermanos enfermos, ancianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Y en silencio ponemos nuestra intención particular para esta Santa Misa. La intención o intenciones que tenemos aquí al visitar el lugar de las apariciones, vamos a ponerlas en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Netalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitada la tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Segunda lectura. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, convertíos, está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como les decía al iniciar la celebración de la Santa Misa, nos encontramos en este lugar bendecido por Dios, querido por Dios, el lugar donde se apareció Nuestra Señora. Justamente detrás mío ustedes pueden ver la imagen de Nuestra Señora, descansa sobre un pedestal. En ese pedestal estuvo la encina donde se apareció Nuestra Señora, el 13 de mayo de 1917. Por la devoción de la gente que fueron llevando ramas, hojas de la pequeña encina, bueno, no quedó nada. Sobre ese lugar se puso este pilar sobre la que descansa la imagen de Nuestra Señora. La imagen también
Es una imagen muy, muy querida, no solo en Portugal, sino en el mundo entero. Es la imagen que prácticamente desde el comienzo está acompañando aquí a Fátima, ¿no? La imagen a la cual fue llevada a Roma, tanto por el Papa Juan Pablo II, fue llevada a Roma también por el Papa Francisco. Una imagen muy querida, una forma a través de esa imagen de hacerse presente Nuestra Señora. Nuestra Señora dijo: quiero que me construyan acá una capilla. Cuando ella pide eso, prestemos atención, cuando ella dice eso, quiero que me construyan una capilla, es porque ella está señalando, si alguien quiere que le construyan una capilla, vamos a decir nosotros una casa, es porque uno quiere morar ahí. Y por eso, si la Virgen expresamente ha querido que se le construya esa primera capillita, capelina, que fue la primera construcción acá en Fátima, es porque ella quiere morar aquí. De alguna manera, nosotros aquí en este lugar estamos muy cerca de esa presencia materna de Nuestra Señora. Por eso, un lugar privilegiado de oración, un momento privilegiado en nuestro caminar como peregrinos para encontrarnos con Dios, para renovar la fe aquí en el santuario de Fátima. Y como les decía, también el Papa Francisco ha querido que víspera ya de este tercer domingo sea conocido como Domingo de la Palabra de Dios. Por eso me permito hacer una pequeña reflexión, meditar con ustedes la importancia de la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra la palabra de Dios? No es cualquier palabra, toda palabra es importante, porque nosotros al hablar podemos con nuestras palabras causar bien en una persona o podemos causar mal en una persona. Tanta la importancia de la palabra humana. Pero aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Dios nos habla, ha querido hablarnos. Y en primer lugar, la palabra de Dios se encuentra en este libro que nosotros llamamos la Biblia. En realidad no es un solo libro, es una colección de libros, 73 libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en donde está la revelación de Dios, lo que Dios quiere decir a la humanidad, lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros en forma particular. Dios nos habla. Por eso parte de la vida cristiana, parte fundamental de la vida cristiana, es justamente leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Mucha gente me pregunta, o es inquietud, ¿no? ¿Cómo hago, Padre, para leer la Biblia? ¿Por dónde empiezo? Si yo comienzo por el Antiguo Testamento, se me hace difícil de comprender. ¿Por dónde tengo que comenzar a leer la palabra de Dios? Esto quiere ser solamente una motivación, no más pretensión que eso. Miren, para conocer, para leer la palabra de Dios, hay una división fundamental en la Biblia. Nosotros llamamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, o la Antigua y la Nueva Alianza. Para comenzar a leer la palabra de Dios tenemos que comenzar por la Nueva Alianza. Leer de corrido los 4 evangelios, después el libro de Hechos de los Apóstoles, las epístolas católicas y finalmente el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ya esa palabra de Dios del Nuevo Testamento está más cerca de nuestra comprensión, es mucho más, no es que sea simple, pero sí, de alguna forma, más sencillo de comprender lo que Dios nos quiere decir. Y una vez que yo he leído el Nuevo Testamento, sí, volver al Antiguo Testamento porque es figura del Nuevo, ¿no? Por ejemplo, acá en las lecturas que hemos escuchado, se nos ha puesto la primera lectura, que es una profecía, y en el Evangelio vemos cómo se cumple esa profecía sobre el territorio de Zabulón y Neftalí. El Antiguo Testamento es figura del Nuevo, se complementan. La palabra de Dios tiene un autor, que es el Espíritu Santo, que ha inspirado a las distintas personas que han escrito la Biblia, los distintos libros de la Biblia. Y hay tanto para meditar en la palabra. Yendo, por ejemplo, ahora para el Antiguo Testamento, tenemos los Salmos. Es maravilloso rezar con los Salmos. Tenemos distintas historias que trae la palabra de Dios que iluminan tanto nuestra vida.
Cuando uno tiene un momento y si uno se acostumbra a rezar con la palabra de Dios, cuando uno tiene un momento de confusión, cuando uno tiene un momento de aridez, cuando uno tiene saber leer, saber ir a la fuente, ¿no? A veces nosotros buscamos una respuesta en tantas cosas y nos olvidamos de lo fundamental. Otra forma de leer la palabra de Dios con la iglesia es tratar de seguir las lecturas del día. Hay tantos sitios en internet donde uno puede buscar la palabra de Dios de cada día. Yo la incorporo a mi oración. ¿Cuánto tiempo me puede llevar, hermanos? Es realmente porque no le estamos dando la importancia, y es lo que el Papa Francisco nos pide en este domingo, darle importancia, leer la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir Dios a mí? No sé cuánta gente hay aquí ahora en la capelina. A cada uno de nosotros de forma distinta e individual Dios nos está hablando, porque tiene un mensaje para cada uno. Y hay que abrir el corazón, ¿no? Por ejemplo, y ya para ilustrar lo que estoy diciendo, miren ustedes, dice lo que hemos leído, el Evangelio de San Mateo. En primer lugar, una luz brilló en estos territorios de Zabulón y Neftalí. Una luz. Fíjense qué interesante, a los pueblos que vivían en oscuridad. Cuando uno coteja la palabra de Dios con Fátima, el mensaje de Fátima, siempre la luz ha estado presente en Fátima, desde la primera aparición hasta la última, terminando con el milagro del sol. ¿Por qué la luz? Porque esa luz es la presencia de Dios, esa luz es la que me permite ver a un mundo que está en la oscuridad. Nuestra Señora ha venido a traer la luz de Dios, la luz de la fe. Por eso es importante, ¿no? Ven cómo está todo ligado. Vino a traer la luz. Y después dice, y Jesús comenzó a predicar. ¿Qué es lo primero que dice Jesús? Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. El mensaje de Fátima es un llamado a la conversión, a volvernos hacia Dios. Fátima no es otra cosa que el Evangelio, diría yo, el catecismo de la Virgen. Es la Virgen que nos quiere hacer asequible a cada uno de nosotros esa palabra de Dios, lo esencial de la palabra de Dios. También de ahí se deriva, hermanos, la importancia del rosario, porque yo puedo decir, bueno, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, o no tengo una, o lo que fuere, pero la Virgen también ha pensado en eso, y entonces nos ha dejado el rosario. El rosario es un compendio del Evangelio, un compendio de la palabra de Dios. Las oraciones del rosario son todas oraciones bíblicas. El Ave María está todo tomado de San Lucas. Tenemos el Padre Nuestro, que es la oración enseñada por Jesús. Y después tenemos los misterios del rosario. Los misterios del rosario no es nada más que repasar los momentos más importantes de la vida de Cristo. Y eso es hacer oración. También la gente pregunta, ¿cómo hacer oración? A través de la palabra de Dios. Esto es una gracia, evidentemente que hay que pedirla. Yo voy a pedir en mi oración silenciosa aquí en el altar, para que retornemos a nuestros hogares con ese deseo de vivir, escuchar la palabra de Dios, para que haya paz en el mundo. Si nosotros escucháramos la palabra de Dios, hermanos, si se escuchara la palabra de Dios, ¿cuántas cosas cambiarían en este mundo? ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra familia? ¿Cuántas cosas cambiarían incluso en nuestro propio corazón? Tal es el poder entonces de esta palabra. Pidamos a la Santísima Virgen volver a nuestras casas enamorados de la palabra de Dios, que así sea. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos.
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La bondad del Padre nos ha insertado por el bautismo en el grande proyecto de la salvación. Supliquémosle ahora que también nos ayude a leer los acontecimientos de cada día a la luz de su providencia. Por el pueblo santo de Dios, para que sea para toda la humanidad primicia de la redención, germen fecundo de unidad y de esperanza. Roguemos al Señor. Rogamos. Por los pastores de la Iglesia, para que sepan reunir en torno al Señor a toda la familia de los hijos de Dios y la sirvan humildemente con la palabra y el ejemplo. Roguemos al Señor. Rogamos. Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales, para que busquen con conciencia recta lo que favorece más el progreso y no se dejen dominar por el afán del dinero y del poder. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que consagran su tiempo a aliviar los sufrimientos de los hermanos, para que en cada uno de ellos sepan reconocer la presencia y el rostro de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por nosotros reunidos en torno al altar, para que seamos constructores del reino de Dios, según los dones que cada uno haya recibido. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud, ya a realizarse ahora en agosto aquí en Portugal, en Lisboa. Vamos a pedir por los frutos espirituales, oremos al Señor. Y por las intenciones de cada uno de ustedes, les decía que la presencia de la Virgen está porque ella ha querido manifestarse así. Entonces, ya antes de comenzar la liturgia dentro de la misa, la liturgia de la Eucaristía, en un breve silencio, antes de terminar la liturgia de la palabra, los invito a poner su intención, la intención propia particular para esta misa. Tu sabiduría, oh Padre, nos ayude a seguir tus caminos, para que en toda situación de la historia y del mundo estemos firmemente anclados en la esperanza que resplandece en Cristo el Señor, que vive y contigo por los siglos de los siglos. Bendito Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, siempre, siempre.
Bendito sea, Señor Dios del universo, porque vino, fruto de la vida y el trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio de nuestra misma condición humana, y de lo que era nuestra ruina has hecho nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo. Llenos están tus ánimas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo,
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos Jacinto y Francisco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Encomendamos en silencio a nuestros familiares, amigos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las recomendaciones del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiamos un signo de paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, nos disponemos ya para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Por eso, ¿cómo venir a Fátima y no reconciliarme con Dios, con el prójimo? Los confesionarios del santuario están habilitados desde las 7:30 de la mañana hasta las 19:30 por la tarde.
estar en gracia de Dios. Con libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comulgar delante del sacerdote y sigamos las indicaciones de los vigilantes.
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Voy a bendecir ahora los objetos religiosos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen, por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Antes de despedirnos, hermanos, los invito a, respondiendo al pedido de Nuestra Señora, a consagrarnos a la Virgen. Vamos a mirar la imagen que preside la capelina, esta imagen tan querida, tan venerada por el pueblo de Dios, y vamos a renovar nuestra consagración. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres. Eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual. Eres la honra de nuestro pueblo. Eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre. Maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo. Señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos, en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos, por ti a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, el programa del santuario continúa esta noche, 21:30, en este mismo lugar, con el Rosario Internacional y la procesión con la imagen de Nuestra Señora. Les deseo de corazón una muy buena peregrinación. Podemos ir en paz.